Elaboración de una hamburguesa y su balance de materia. Y vamos a trabajar este formato que se divide en las siguientes partes. La primera, esta que vemos acá de color azul, donde planteamos toda la formulación, los porcentajes y peso en gramos. La segunda parte, que está de color rosa, donde vamos a colocar todos los porcentajes de algunos ingredientes que caracterizan a cada uno de los insumos con el que vamos a elaborar la hamburguesa. La otra parte de esta tabla, que está en color amarillo, vamos a colocar el peso en gramos de cada uno de los nutrientes que nos están aportando los ingredientes. Una cuarta parte de esta tabla que está acá en color verde para hacer los costos. Costos de producción de esa hamburguesa, no, costos de materia prima y aditivos, porque los otros costos de producción, como son los costos fijos, mano de obra, maquinaria, no los vamos a estimar en este momento. Y una quinta partecita de esa tabla, que es donde hacemos ya el análisis del producto final y el costo por gramos y por kilo, que lo tenemos sombreado aquí en amarillo también. Entonces, comenzando con la primera parte de la elaboración de un producto cárnico, especialmente de las hamburguesas que tenemos acá, tenemos que, la vamos a hacer con carne de res 90-10, para hacer referencia que tiene un 10% de grasa, grasa de cerdo 100% grasa, vamos a determinarlo. Igual hay que tener en cuenta que los porcentajes de grasa que puede, de proteína que puede tener esa grasa, puede variar dependiendo qué tan cardudito llegue esa grasa. Harina de trigo, agua, sal, fosfato, condimentos deshidratados, pimienta negra, eritorbato de sodio. Vamos a determinar o base de cálculo que vamos a hacer 1 kilo, 1000 gramos. Y para eso, este 100% de los aditivos va a estar representado así. 77,42 de carne de res, el 7% de grasa, el 3% de harina, el 10% de agua, 1,2% de sal, 0,3 de fosfato, el 1% de condimentos, 0,05 de pimientas, el 0,03% de eritorbato. Cuando verificamos esta columna de los porcentajes, nos debe dar el 100% y ahí está bien. Y calculando esos porcentajes con relación a los 1000 gramos que estamos haciendo, nos debe dar estos pesos que están acá. Y también deben sumar los 1000 gramos o el kilo que vamos a hacer. ¿Cómo determinamos estos pesos? Pues multiplicamos 1000 por el 7,42 dividido en 100 y nos da 774,2 el peso de la carne. 1000 por el 7% nos da 70 gramos de grasa y así sucesivamente con cada uno de los ingredientes. ¿Cómo definimos estos ingredientes? Uno es de acuerdo a la norma técnica colombiana 1325. ¿Qué nos dice en el caso del eritorbato? Pues que hay un máximo permitido de ese eritorbato, que dice 0,05% con relación a la grasa que se está usando. Nosotros estamos usando un poco por debajo de eso.
La pimienta según las BPM, los condimentos también según BPM, pero miramos ficha técnica de ese condimento para ver qué cantidad podemos o nos recomiendan usar. Fosfato 0,3% es pegado a la norma que dice máximo 0,5%. La sal también según las BPM, el agua según BPM, harina según las BPM, grasa y carne, pues según la calidad, ¿cierto? Según esas BPM y la calidad de hamburguesa que queremos sacar. Tenga en cuenta que la carne es la fuente, es nuestra fuente principal de proteína y por lo tanto debe estar por encima del 50%, teniendo en cuenta que en una carne encontramos alrededor del 20% en proteína. Entonces, si queremos clasificar una hamburguesa como premium seleccionado o estándar, debemos tener en cuenta la cantidad de carne como fuente de proteína que vamos a utilizar. En teoría, colocamos aquí que esa hamburguesa se nos va a mermar en la cocción, si la hacemos cocida, o en la congelación, si la hacemos congelada, un 5% y que es agua, lo que en esencia o al final se nos va a evaporar o se nos va a perder ahí del producto terminado. Si estimamos un 5%, en teoría, de mermas, pues daría que estamos mermando de los 1000 gramos 50 y entonces al final tendríamos solamente 950 gramos de producto terminado. Ya llenando, diligenciando esta otra partecita que está en fucsia, en rosado, perdón, donde están los porcentajes. ¿Cómo colocamos? Hay unos parámetros que son proteína, grasa, agua, sal, fosfato, nitrito, antioxidantes, almidón y otros, que son unos parámetros que colocamos ahí para hacer el análisis a nuestras hamburguesas, ¿cierto? Porque eso es lo que en esencia tienen los productos cárnicos. Luego, vamos a una fuente, que puede ser las tablas del ICBF o cualquier fuente que usted quiera consultar, ¿cierto? Que sea confiable, y miramos la cantidad de proteína que nos aporta la carne, la cantidad de grasa que nos aporta, agua. En la carne fresca no vamos a encontrar ni sal, ni fosfato, nitrito, ni antioxidante, ni almidón. Y en otros, pues que son las sales minerales que tiene esa carne, colocamos este porcentaje que encontramos, que es alrededor del 1%, de agua el 67%, de grasa el 10% y de proteína el 22%. Estos datos los tomamos de una fuente confiable, verificamos que el total de esos porcentajes nos dé 100, y así lo hacemos con cada uno de ellos. En este caso, la grasa decíamos que es 100% grasa, o sea que no nos aporta ni proteína, ni agua, ni sal, ni fosfato, ni nitrito, ninguno de ellos. Entonces, lo llenamos esos cuadritos con ceros. Yo los dejé así en blanco para que se visualice mejor los datos que conseguí de la fuente. La harina de trigo, vemos que nos está aportando estos porcentajes de proteína, el 12%, de grasa el 2%, el 15% de agua, el 70% de almidón y el 1% de otro. Pero que al sumar esa fila, efectivamente nos da el 100%. Cada una de estas filas que estoy sombreando aquí nos debe dar el 100%. Si no, pues nos toca entrar a mirar la fuente, ¿cierto? Para que nos quede bien el análisis de este balance. Entonces, ya terminado de diligenciar todos las columnas de cada uno de los ingredientes, pasamos a diligenciar el peso en gramos.
¿Cómo determinamos el peso en gramos de proteína, grasa, agua, sal, fosfato, nitrito, antioxidante, almidón y otros que nos aporta la carne? Pues teniendo en cuenta, uno, el peso. ¿Cuánta carne usamos? Si 774,20 por el 22% nos da 170,30 de proteína. Asimismo, determinamos la grasa, ¿cierto? 774,20 por el 10% de grasa nos da 77,40 de grasa. El agua igual y en otros igual. ¿Cómo se calculan esos porcentajes? Pues multiplico el peso en gramos por el porcentaje indicado dividido en 100 y ahí obtenemos la cantidad, el peso en gramos de cada uno de los nutrientes que tiene ese insumo que estamos utilizando. De igual forma lo hacemos con cada uno de ellos. Paso a seguir después de completar todos los datos que ya dejo ahí diligenciado. Los que aparecen sin ningún dato es porque hay cero, ¿cierto? Igual puedo verificar si determiné bien los pesos, es sumando toda la fila y me debe dar el peso inicial del insumo que estoy determinando, pues, su peso en gramos. Entonces, en el caso de las carnes, el total de cada uno de estos pesos nos debe dar 774,20, que es la carne que utilicé. Utilicé 30 gramos de harina. Entonces, miremos en los pesos y al final, al sumar esa fila de los pesos de proteína, grasa, agua, almidón y otros, nos debe dar los 30 gramos de harina que estoy utilizando y está bien. Siguiente paso, sumo cada una de las columnas esta de proteína y me da 174,16. Sumo la columna de la grasa y me da 150 cada una de las columnas que tengo aquí, de agua, de sal, de fosfato. Nitrito, como ningún componente tiene nitrito, pues nos da 0, porque no estamos usando nitrito, porque para las hamburguesas no se usa nitrito. Entonces ya determiné qué tanta proteína me aportan todos los nutrientes, cuánta grasa me aportan todos los nutrientes de agua, de sal, de cada uno, ya lo tengo determinado, que serán los mismos que estarán al final del producto ya elaborado, haciendo aclaración que como se merma agua, 50 gramos de agua, debo restárselo al total de agua que coloqué en el producto. Entonces, tenía 623 de agua, resto los 50 que se mermaron y al final mi producto tiene apenas 573,65 gramos de agua. Listo, entonces ya tengo en esta fila el total de cada uno de los nutrientes que tengo en el producto final. Después, determino ya en esta tabla de análisis, en la hamburguesa como tal, ¿cierto? En la hamburguesa como tal, en 100 gramos de esa hamburguesa, ¿qué porcentaje tengo de proteína, de grasa, de agua, de sal, de fosfato, de almidón, antioxidante, la humedad, proteína no cárnica y otros que tengo en la hamburguesa? ¿Cómo lo determino? Pues si el 100% ahora son 950,
174,16 de proteína, ¿qué porcentaje es? Entonces, para determinar ese porcentaje de proteína, multiplico 174,16 por 100 y lo divido entre los 950 y me da el 18,33. En el caso de la grasa, lo mismo. 150,02 por 100 dividido entre 950 gramos y me da que tiene el 15,79% de grasa. Con el agua, hay que tener en cuenta que el agua final es esta, la que está sombreada aquí en azulito más oscuro. 573,65 por 100 dividido en 950 y me da el 60% de agua. Y de la misma forma determino la sal, el fosfato, el almidón, el antioxidante. En el caso de la humedad es la suma del porcentaje de grasa más el porcentaje de agua. Y en este caso en particular me da 76,18 de humedad. La proteína no cárnica ya la calculamos, porque es la proteína que me aportan los vegetales, ¿cierto? La que me aportan los vegetales y ya les hago ese cálculo. En otros, pues igual, teníamos que en otros era 9,41 por 100 dividido en 950 y me da el 0,90%, 99% de otro. Nitritos no utilizamos para las hamburguesas, luego me debe dar 0. ¿Listo? Y este análisis acá nos sirve para mirar en la norma y poder clasificar ese producto si es premium, seleccionado o estándar, pero ya lo determinamos. Paso seguido, vamos a mirar los costos y entonces colocamos acá unos precios, yo diría aproximados, ¿cierto? A cómo está el kilo de carne en el mercado para mirar cómo nos salió, cuánto nos salió costando esa hamburguesa y colocamos que la carne cuesta 12,000 el kilo, la grasa 3,000, la harina 2,400 y cada uno de los precios ahí que consultamos. Después, tomamos ese kilo, lo dividimos en 1000 para determinar cuánto nos cuesta 1 gramo y multiplicamos por el peso del ingrediente que estamos utilizando. Entonces, 12,000 dividido en 1000 nos queda 12 por 774,20 nos da que invertimos 9,290 de carne. 3,000 dividido en 1000 nos da 3 y 3 por 70 nos dan 210 el costo de la grasa. Después sumamos todo el costo de cada uno de los ingredientes y en total determinamos que gastamos 9,750,6 para elaborar esos 950 gramos de hamburguesa, ¿cierto? Entonces, si queremos determinar cuánto nos costó 1 gramo, pues dividimos los 9,000, perdón, 754,6 entre los 950 y nos queda que cada gramo de hamburguesa cuesta 10,27. Si queremos averiguar cuánto cuesta el kilo, pues multiplicamos por 1000 y el kilo nos sale costando 10,268 pesos un kilo de hamburguesa. Hay que hablar de kilos o de gramos porque hablar de unidad no es una medida, no es un patrón, digamos, de medida y por eso usamos el kilo o el gramo.
como patrón para determinar el costo de la materia prima y de los aditivos para elaborar esta hamburguesa. Y después nos tocaría mirar cuánto nos costó la mano de obra, nos costó los servicios, el arriendo, la depreciación de equipos y maquinaria, para mirar al final cuánta utilidad y cuál es el costo real de la elaboración de esa hamburguesa. Bueno, aquí tenemos ya que descontando los 170,3 gramos de proteína, nos quedan que 3,81 es de origen vegetal, ¿cierto? O sea, no cárnica. Entonces, esos 3,81 multiplicado por 100 y dividido entre los 950 nos da que la proteína no cárnica es de 0,41%. 0,41%. Entonces, ahí tenemos esa respuesta que nos están haciendo, la respuesta a esa pregunta que nos están haciendo aquí en la tabla. Tenga en cuenta lo siguiente, cuando usted sume todos estos porcentajes, sacando la proteína no cárnica y la humedad, nos debe dar 100 también, pero sacando la humedad y la proteína no cárnica, porque es que la humedad y la proteína no cárnica ya estaba sumada en otros datos, por eso no podemos incluirla, digamos, al sumar el 100%. Entonces, si sumamos el 100% de la proteína, de la grasa, del agua, la sal, el fosfato, el almidón, el antioxidante, otros y nitritos, nos debe dar 100. Y entonces las cuentas estarían bien ahí. Después, para dar la clasificación a ese producto, vamos a la norma y miramos la norma que nos dice con relación a la cantidad de proteína, de grasa y de humedad, por eso lo colocamos acá, ¿cierto? Que nos dice cómo podemos clasificar, y almidón, ¿cierto? Cómo podemos clasificar ese producto, si premium, seleccionado o estándar. Pero hay que tener en cuenta este análisis que estamos sombreando aquí y la norma para nosotros entonces clasificarlo. Bueno, espero que les sea útil esta explicación y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.